La fe que la iglesia evangélica me enseñó hace 42 años no es la fe verdadera. No es la fe verdadera. Me enseñó una fe de apariencia, me enseñó una fe de aparentar para los demás una santidad que no es en lo que la palabra de Dios enseña. Me enseñó una creencia que en el fondo no hay tal verdad. Me enseñó una fe falsa. La iglesia evangélica, igual que las adventistas y todas las demás religiones, porque la religión no puede enseñar una fe verdadera, porque todas las religiones sin excepción no proceden del Señor, porque la religión es falsa, porque le enseña al hombre una fe conceptual, subjetiva, personal, pero no en sí lo que la palabra de Dios enseña. Y es así como aprendimos en la iglesia evangélica a caminar bajo un espíritu de miedo, un espíritu de temor y de apariencia, donde la gente vive de apariencia, donde somos unos en la calle y otros en nuestra vida diaria, cotidiana, personal. Esa es la fe evangélica, donde los pastores, más de una pareja, son unos para el mundo y otra es la situación que viven en sus casas con sus parejas y que ni siquiera pueden tener la confianza de decirle a otro pastor, yo voy a hablar con usted, a mí me está pasando esto y esto, porque no lo va a encontrar verdadera ayuda. Usted ve muchas veces la persona que predica un mensaje y le exige y señala a las mujeres de mundana y señala a los hombres de mundanos y señala, pero internamente, yéndose a la palabra de Dios, nos encontramos que no es la fe, esa no es la fe que la Biblia enseña, esa fe de apariencia, de murmuración, de acusación, esa fe incluso donde los mismos cristianos no saben qué es juzgar y qué no juzgar, y ellos mismos dicen, usted no puede juzgar. Usted ve a la iglesia evangélica caminando en plena ignorancia de la palabra de Dios. A mí me llamó la atención antes de ayer, donde un ministro, un hombre de Dios muy lindo, un hombre de Dios, un santo hombre de Dios, aquí en la ciudad de Cartagena escribía en un chat y él decía, voy a hablar con el presidente del concilio para empezar a reconocer, a dar carné, a dar credenciales, porque hay muchos pastores que tenemos en el concilio que no son reconocidos. Yo lo leí y observé y dentro de mí pensé, Señor, esta es una de las cosas que yo también aprendí, porque nosotros hemos aprendido a caminar según nuestros propios conceptos, según me parece, yo pienso. Y el hecho de que alguien ya en su casa, en la sala o en cualquier bodeguita tenga unas cuantas personas y dice que es pastor, de una vez le reconocemos el pastorado. Pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña otra cosa. Y por no prestar atención a la palabra de Dios, es que suceden las cosas que suceden y el desprestigio tan grande para el evangelio. Y sucede de que hoy tenemos a más de uno parejas pastorales, entre comillas, que son pastores según ellos, pero ellos, al pasar por el filtro de la palabra de Dios, lejos está de calificar como pastores. Y es así como
nos enseñaron, por ejemplo, a que yo tenía que ofrendar y que tenía que diezmar indefectiblemente. Pero no se me enseñó lo que es la ley de la misericordia, la ley de la generosidad, que de nada hago yo con andar con una corbata y una Biblia bajo el brazo y andar disfrazado prácticamente con una vestimenta para aparentar a los demás cuando mi corazón está vacío del amor de Dios. El libro de Santiago nos dice a nosotros, capítulo 2, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice: vayan en paz, sáciense, pero no le dan las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo pienso que el apóstol ha ido más allá, porque el apóstol dice que le den, que ayuden a estas personas. Y estoy mirando de que cada persona que va a calificar para ministro debe ser capacitada, debe ser instruida, debe ser preparada, debe pasar por seminarios, debe conocer las escrituras, debe conocer la estructura de las diferentes doctrinas bíblicas, debe saberlas explicar con sus respectivos textos bíblicos, debe saber de dónde viene, qué hace y hacia dónde va. En la ciudad de Barranquilla, Colombia, departamento del Atlántico, alguien era muy fiel en los diezmos y en las ofrendas y se quedó sin trabajo. Y aconteció de que fue donde el pastor y le dice: pastor, estoy sin trabajo, necesito que se me ayude, necesito vender así sean frutas, lo que sea. Quiero que me haga el favor y me consiga prestado 50,000 pesos para yo defenderme. El pastor le dice: yo tengo la cuenta en rojo, pero no se preocupe que yo voy a orar por usted. Es lo que dice aquí el libro de Santiago. Si usted le dice: Dios te bendiga, hermano, yo voy a estar orando por ti para que Dios te provea, pero usted tiene allí 200,000 pesos y usted no es capaz de sacar 10,000 pesitos para compartirle, 20,000 pesitos para compartirle, para solucionarle, resolverle el día a su hermano. Tu fe es falsa. Es como cuando usted dice, y nos hemos acostumbrado a decir: no tengo. Tengo un sobrino que hace algunos años lo colocamos bolsillo limpio, porque siempre él decía estar limpio. Y sabíamos que él tenía dinero, porque él tiene un negocio próspero, muy fructífero, pero él se acostumbró a decir: no tengo, no tengo, no tengo. La iglesia hoy cristiana no practica ni la misericordia, no practica la piedad. Usted ve cualquier cantidad de dinero, millones, que entran un domingo a una iglesia cristiana, pero usted no ve un programa de ayuda a los hermanos necesitados en la iglesia. No lo hay. Lo máximo que puede hacer la iglesia, y con modestia aparte, y el Señor me perdone, sin mí hay soberbia. Lo máximo que puede hacer la iglesia es decir: le vamos a dar el almuerzo todos los domingos a todos los hermanos, como lo hacía este servidor. Pero eso no basta, porque hay momentos cuando uno de estos hermanos lo van a echar de la casa porque no tiene para pagar, o no, le van a cortar los servicios. ¿Y cómo es posible que la iglesia cristiana, donde está el dinero que tantos millones recibe, no va a tener un fondo para decir: aquí está, hermano, de auxilio, este es un fondo de auxilio? Porque sobreentiende que la iglesia cristiana es una comunidad de amor, donde se predica y se practica el amor, pero eso no existe, eso es embuste. El pastor de la ciudad de Barranquilla, que cuando el hermano le dijo
que le prestaron los 50,000 pesos del fondo de la iglesia, dijo, la cuenta está en rojo. Dios es testigo de este testimonio, que es cierto. Al cabo de poquitos días, llegó la DIAN y le confiscó 500 millones de pesos a la iglesia, al pastor, en su cuenta. La cuenta le quedó en rojo, porque no supo cómo responderle a la DIAN de cómo había recibido ese dinero. Sin embargo, al hermano, que durante muchos años había diezmado y ofrendado, este pastor le dijo que no tenía dinero. Si no me equivoco, ya este pastor murió y yo lo conocí. Y era un pastor de ciudad, una de las iglesias más grandes de Barranquilla. Entonces, amado, yo quiero contarte de que si usted cree, o yo creo, que me voy a ir con el Señor, con una fe falsa, con una fe de avaricia, donde lo que hago es utilizar a los demás para mi propio provecho, yo no me voy a ir con el Señor. Yo no me puedo engañar. En este tiempo, cuando estamos estudiando Apocalipsis y Dios nos está dando revelación, yo me he dado cuenta lo lejos que estaba del Señor. Porque se está predicando un evangelio que no se vive. Un evangelio de mentiras. Un evangelio que el evangelio en sí no es que sea falso, sino que los que estamos predicando hemos caído en falsedad. El último estado de las 7 iglesias es la iglesia de la Odisea. Y el significado de la iglesia de la Odisea es el intereses de la gente. Los intereses de la gente. Pregúntale al pastor dónde está construyendo su cabaña de campo vacacional. Y va a darse cuenta que esa cabaña vale mínimo 500 millones de pesos. Pregúntale al pastor cuántos bienes tiene, pero cuál es el proyecto de ayuda. Y que en un momento de necesidad, de urgencia, un hermano que caiga en desgracia, ni el Señor lo permita, pero Dios permite estas cosas para probar a los demás. A veces la necesidad de tu hermano es para probarte a ti, no es tanto para probarlo a él. ¿Y cuál es la actitud que tú asumes hacia tu hermano? Hermano, voy a orar por ti. No se preocupe, Dios le va a proveer, pero tú ni siquiera eres capaz de decirle, hermano, mire, tome por el transporte. Estamos entonces siendo ahora llamados por Dios para que volvamos a la fe verdadera. Tenemos que volver a los principios, a las raíces de la palabra de Dios, que no son evangélicos, ni adventistas, ni católicos, ni nada. Son directamente divinos y celestiales porque vienen del amor del Señor. Me pongo la mano en el corazón y tengo que decir, Señor, perdóname. Perdóname, Dios mío, porque yo he caminado en falsedad durante muchos años. Perdóname, Señor. En el nombre divino y todopoderoso de Jesucristo, amado, el Señor está contigo y acuérdate que es tiempo de reflexión. Es tiempo no de coronavirus, es tiempo celestial, tiempo divino para reflexionar sobre la clase de fe que tenemos. Es tiempo de dejar a un lado la fe de labios y empezar a caminar sobre el filo de la fe verdadera, la fe de evidencia y no de palabras. El Señor hoy te sigue bendiciendo. Amén.